Muy bien, hermanos, vamos a ir a un texto bíblico del Nuevo Testamento, uno de los, me parece, los textos más pertinentes en cuanto al tema en cuestión, que es Hechos capítulo 20, versículo 28. Me gusta mucho ese texto, aunque es revelación descriptiva, no prescriptiva, no obstante hay principios allí que podemos tomar para lo que significa el ministerio pastoral. Y yo quiero hacer énfasis al inicio, en términos introductorios, particularmente en la importancia superlativa que tiene el ministerio pastoral. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto, él dijo varias cosas interesantes en su despedida y mostró a través de su ejemplo, donde había estado durante un buen tiempo, allí 3 años en general pasó en Éfeso, el apóstol Pablo ministrando, y ellos pudieron ver su ejemplo también de lo que significaba ser un ministro del Señor Jesucristo. Pero el versículo 28 resume al menos 5 cosas interesantes respecto a la importancia del ministerio pastoral, o como le queramos llamar, ¿cierto? O usando los otros dos términos indistintos que aparecen en la Biblia. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esta es una síntesis muy interesante que nos habla de la importancia del ministerio pastoral. No se trata de dirigir, de guiar una empresa, no se trata de ser un administrador, ¿cierto?, de empresas, sino se trata de guiar a la iglesia del Señor Jesucristo. Noten lo que dice, lo primero que allí destaca, por tanto, mirad por vosotros. Esto es lo primero que es esencial en lo que significa un verdadero pastor, un siervo del Señor, un ministro del Evangelio. Tiene que mirar primeramente por sí mismo. El apóstol Pablo también lo dijo en términos de prescriptivos, quiero decir, en la carta, ¿cierto?, a Timoteo, que es una de las cartas pastorales, como así también se conoce. Mirad por vosotros, ten cuidado de ti mismo, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Eso es esencial. Primeramente, mi relación con Dios es lo que va a determinar también lo que va a ser mi relación con el ministerio y con aquellos que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Mirad por vosotros. Segundo, y por todo el rebaño, es decir, por aquellos a los cuales han de ser ministrados, por todo el rebaño. Y allí utiliza la metáfora de las ovejas, evidentemente. Eh, Primeramente, una relación personal profunda con Dios, una vida piadosa, una vida íntima con Dios, va a determinar también la eficacia de un ministerio de servicio a los demás, porque de eso se trata, es un ministerio de servicio esencialmente. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado del rebaño que Dios ha puesto a tu cuidado. Y luego dice, ¿quién es el que pone a las personas en el ministerio? Y eso es muy interesante. Dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. El Espíritu Santo es el que llama. Recordemos Hechos capítulo 13, cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la cual los he llamado. ¿Recuerdan? Es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo que establece a los pastores. No es una cuestión de personalista, ¿cierto?, de querer tener un ministerio simplemente, sino que el Espíritu Santo es el que coloca las convicciones que produce el llamado. Él los ha puesto por obispos. ¿Cuál es la función? Y esto es lo cuarto, ¿cuál es la función del pastor? Para apacentar la iglesia del Señor. Y la palabra apacentar aparece muchas veces en relación con el ministerio pastoral y tiene que ver con alimentar. Así como el pastor guía a las ovejas a lugares de delicados pastos, obviamente el pastor también tiene que ministrar a las ovejas, alimentarlas para su crecimiento, para su edificación, con la palabra de Dios. Apacentar es el término preciso que tiene que ver con la tarea, con la función principal central de los pastores. Y luego muestra la importancia de la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, de aquellos que son ministrados y aquellos que ministran. Aquí estamos todos, pastores y ovejas, la cual él ganó por su propia sangre. Ese es el costo
el costo extraordinario que tuvo cada uno de sus hermanos, y eso coloca una responsabilidad entonces sobre el ministerio pastoral. No es cualquier cosa, no es un trabajo más, no, es una función especial dada por el Señor para poder alimentar, cuidar, proteger, guiar a estos hermanos que el Señor ganó con su propia sangre, con el altísimo precio de su sacrificio en la cruz. Eso es una introducción hacia grosso modo de la importancia del ministerio pastoral. Y entonces entramos a la conversación con el pastor Eduardo González, que como en la primera charla también gentilmente nos acompaña, y vamos a tratar de ir profundizando un poco más, aún consciente de que no podemos obviamente desarrollar el tema en cuestión en profundidad. Hay una cantidad tremenda de libros que se han escrito al respecto, por tanto, nosotros no pretendemos abarcar todos los aspectos del ministerio pastoral, pero sí mencionar algunos importantes, como esta breve síntesis que mencionamos al principio con las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto. Bien, tal como hicimos la semana pasada, ¿cierto? Partimos en el Antiguo Testamento. En esta ocasión también vamos a hacerlo así, pero vamos a darle un poquito más de énfasis al Nuevo, entendiendo que ahí se describe mejor lo que implica la labor del pastor. Entonces, pero para comenzar, llama la atención, ¿cierto? El salmista, el rey David, en el conocido Salmo 23, muy conocido para todos, ¿cierto? Yo solo quiero enfatizar algunos puntos de ese salmo, entendiendo que es un precioso salmo, pero respecto de cómo el salmista, ¿cierto?, adjudica ciertas acciones a este pastor que está representado por Dios. Por ejemplo, en el verso 1 se nos dice, nada me faltará porque estamos al cuidado de ese pastor. Me hará descansar. El verso 2, el siguiente dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y hay algo que también llama la atención en el verso 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento, por citar algunos, ¿cierto?, de los aspectos que nos intentan dibujar cómo Dios se manifiesta o cómo Dios recibe este nombre, ¿cierto?, por parte de David, como el buen pastor. Entonces, Pastor Iván, la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo entendemos, entre comillas, estos ejercicios pastorales que son adjudicados a Dios, bien digo, sin caer en una literalidad, sino entendiendo que es un uso del lenguaje especial en los salmos, que muchas veces atentan contra el sentido, ¿cierto?, del texto? Entonces, nos gustaría, pastor, que usted nos pudiese explicar un poco cómo entender este salmo y cómo rescatar, ¿cierto?, lo medular respecto de estos actos que hace el pastor y que el salmista obviamente los relaciona con Dios. Sí, bueno, en el Antiguo Testamento se utilizan muchas metáforas, en realidad en toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento en particular, por ejemplo, se utiliza la metáfora de la roca para describir la firmeza y lo permanente de Dios, la seguridad que tenemos en Él. Se utiliza la metáfora también, ¿verdad?, del pastor y las ovejas, o el pastor de Israel, normalmente cuando se habla de Dios. Y esta metáfora del pastor es bien significativa, porque también los profetas posteriormente van a usarla, ¿cierto?, como simbolizando lo que es la labor de los gobernantes, precisamente en términos negativos, en este caso, que no hicieron la tarea que se les encomendó, refiriéndose a los profetas y a los sacerdotes en particular. Cuando se utiliza la metáfora para referirse a Dios, este tiene varias implicancias. Primero, David era consciente de que él, siendo, ¿verdad?, el rey de Israel, no obstante, estaba subordinado al rey de los reyes. Así como también los pastores, David era un pastor, utiliza esa metáfora para hablar de que él de alguna manera también estaba subordinado al pastor de los pastores, y él era una oveja más dentro del redil, a pesar de que tenía una función de liderazgo. Y en este sentido, está diciendo que estas características con las cuales Dios obra, actúa en favor del pueblo, son bien significativas. Primero, provee, ¿verdad? Nada me faltará. Es decir, tengo la certeza, la seguridad de que como un pastor que toma las ovejas y camina largos trechos para llevarla a lugares de delicados pastos y para poder alimentar y sustentar adecuadamente a las ovejas, buscando el agua que necesitan también,
Esta es una forma muy explícita de decir que Dios provee constantemente su gracia, ¿verdad? Es suficiente para poder sostener a cada uno de los suyos. Teniendo su gracia, no nos preocupamos de nada más, ¿verdad? Él siempre nos va a sostener. También dice que nos conforta, y esa es una forma de decir que como que reaviva, reanima nuestro corazón, nuestra alma, cuando estamos afligidos, y eso lo hace obviamente también el Señor de una forma particular, porque Él puede penetrar los más íntimos pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Alimenta también nuestro espíritu, nuestro corazón a través de su palabra, nos guía, nos conduce, Él es el que va adelante, como el pastor va adelante las ovejas y las ovejas le siguen, Él es el que nos va guiando por medio de su palabra, a través de la iluminación que nos da su Espíritu Santo para comprender su palabra. Nos acompaña, dice, es interesante en el versículo 4 dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es decir, hay una dependencia de parte de la oveja del pastor. El hecho de que esté el pastor presente le da seguridad, le da certeza, le da confianza en medio de las dificultades. Lo alienta también, dice más adelante, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y la vara tiene que ver con espantar, ¿cierto? O alejar a los animales depredadores en el sentido literal, pero a nosotros en el sentido de que nos guarda, nos protege, ¿verdad? Y en todos esos aspectos se va reflejando lo que es el Señor con su pueblo, así como es lo contrario a lo que Satanás hacía, hizo con Eva, al engañarla, al seducirla, al llevarla por un camino equivocado. El Señor nos conduce, nos guía por el camino recto, pero Él va proveyendo. En definitiva, Dios más que un proveedor es la provisión más grande que tenemos como ovejas es Dios mismo. Dios mismo Amén. se dio a sí mismo a nosotros en su Hijo, dice el apóstol Pablo a los romanos. Ahora, esto nos enseña principios también, principios de lo que es el liderazgo, principios de lo que significa la labor pastoral. Por supuesto, en el caso de Dios, todas estas características y la forma en que realiza la tarea es en perfección absoluta. En el caso de nosotros los hombres, obviamente no alcanzamos ese estándar, ese punto, ¿verdad?, de perfección. Sin embargo, es una referencia importante para que podamos mirar al pastor de los pastores y saber cómo el Señor hace, y entonces nosotros seguirlo, porque ¿qué significa en definitiva el pastorado? Como dice un autor de un libro por ahí, dice que es pastorear conforme a la voluntad del pastor de los pastores, es decir, en la medida en que vemos a Jesús, conocemos a Jesús más profundamente, vamos viendo cómo Él se relacionó con la gente, nos vamos dando cuenta de que esa es la manera de guiar al rebaño que Él mismo ganó con su propia sangre. Y aquí un apunte, la segunda parte de la pregunta que usted hizo que me parece importante. La metáfora de las ovejas tiene su importancia en cuanto a la forma de poder entender lo que significa el ministerio pastoral, pero no puede haber una literalidad completa en eso, y me explico. Las ovejas naturales siempre van a necesitar al pastor, ¿cierto? Las ovejas espirituales, al único que siempre van a necesitar es al pastor de los pastores. Y la tarea de nosotros, los pastores humanos o los siervos que somos ayudantes en un sentido del Señor, es guiar a las ovejas hacia el pastor. Y en la medida en que estas ovejas crecen espiritualmente, van a depender cada vez menos del pastor humano y van a depender cada vez más del pastor divino. Ese es el propósito por el cual nosotros alimentamos con la palabra de Dios a las ovejas. Amén. Amén. Y el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, la labor pastoral, en consecuencia, o lo que estaba diciendo usted, pastor, debe ser un reflejo de ese estándar tan alto que el mismo Señor Jesucristo nos muestra, y cómo obviamente con la revelación completa de la Escritura podemos entender mucho mejor este Salmo 23 y no caer muchas veces en alegorías innecesarias, ¿cierto? Pasamos a una segunda pregunta, aún en el Antiguo Testamento. Me parece muy interesante ciertas figuras que ilustran, ¿cierto? No obviamente como un pastor literal, pero sí como un líder. Y me llama la atención la figura de Esdras.
Esdras 7:10 dice que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla. Y en Nehemías 8, en verso 2, dice que la ley fue presentada ante todo el pueblo, ante todos los que podían entender. Eso es muy interesante. Y luego en el verso 8, este sí lo leo literal, y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Qué características, pastor, nosotros podemos ver en Esdras, ¿cierto? Como líder, en este caso, poniendo el sentido y en relación a la palabra del Señor. Y ya lo vemos claro, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y en este líder en particular. ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, hay tres cosas allí que menciona Esdras 7:10 que son interesantes en relación con la búsqueda del Señor. Dice que él había preparado su corazón, había dispuesto su corazón. Obviamente en términos yo sé que ustedes probablemente lo saben, ¿cierto? El término corazón no se está refiriendo al músculo cardíaco propiamente tal, sino a la esencia misma de la persona, al ser espiritual de la persona. De tal manera que lo que Esdras está diciendo aquí, o lo que está escribiéndose respecto de él, es que en realidad él lo primero que hacía, porque era un deber, pero estrictamente necesario, era abrir su corazón, abrir su mente, sus sentimientos y emociones y centrarlas en lo que Dios decía a través de su palabra, en este caso la ley. Dice, para inquirir, para profundizar, para poder indagar más profundamente en lo que Dios decía en su palabra gloriosa, para inquirir la ley de Jehová. Eso es lo primero, esa es la primera parte, eso es lo esencial, que no debe ser algo con el cual iniciamos nada más en el ministerio pastoral, sino algo de cotidiano, todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, no solo para ir y preparar sermones, sino primeramente para alimentar nuestra propia alma, nuestro propio corazón. Amén. Luego dice una segunda cosa, y para cumplirla. Obviamente hay una responsabilidad de someterse bajo esa autoridad, la autoridad de las Escrituras. Notemos el caso de Saúl para ejemplificar un poquito. Saúl desobedeció la palabra de Dios y la obedeció en parte, pero esa era una desobediencia completa. Una obediencia en parte a la palabra es una desobediencia completa, y eso es lo que Samuel le dijo. Tú desobedeciste la palabra de Dios cuando tenía que ir y exterminar a los amalecitas por orden de Dios, trajo al rey Agag finalmente, y como bien sabemos la historia que relata ahí el texto bíblico, y una de las cosas que llama la atención, dice que Saúl dice que desechó la palabra de Dios y por tanto, dice, Dios te desecha. Y es bien interesante porque si él hubiese puesto la palabra de Dios sobre él en primera instancia para cumplirla, para obedecerla, entonces él hubiese permanecido en el cargo, en la función, en el liderazgo de rey sobre Israel. Pero fue desechado porque él desechó la palabra. Positivamente, ¿qué nos dice a nosotros Esdras? Que no solo debemos estudiar la palabra profundamente, sino que debemos tener un corazón dispuesto a cumplirla, una determinación para la obediencia. Y en tercer lugar, él dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y esta palabra enseñar significa aguijonear, literalmente. Es decir, es algo que se utiliza como se utilizaba la vara oriental como correctivo, como instructivo, pero la instrucción iba acompañada en ese sentido de la corrección de la vara. Está hablando también en este sentido de confrontar con la palabra. La enseñanza no es meramente transmitir conocimientos, sino que tiene que ver esencialmente con que la palabra de Dios es dada para que el Señor con ella pueda producir cambios sustanciales en la vida de las personas, conformarnos más a la imagen del Señor Jesucristo. La relación del pastor con la palabra de Dios es esencial. De lo contrario, entonces se producen muchas tergiversaciones de la verdad y también se produce una tergiversación del liderazgo pastoral. Se desvía completamente y la persona comienza a seguir a hombres y no seguir al Señor, conforme a lo que Él ha determinado en su palabra. Y obviamente uno de los textos más hermosos quizás en cuanto a la predicación expositiva es Nehemías 8 que usted citó. Es muy interesante porque allí se repite muchas veces, si ustedes anotan, se repite muchas veces que traigan el libro
y leyeron en el libro y pusieron el acento para que entendieran el libro. Y después la gente empezó a llorar en arrepentimiento por lo que produjo la palabra en su corazón, hasta el punto que después tuvieron que decirle, no lloren más, es tiempo de regocijo, y después del arrepentimiento viene el gozo, como bien sabemos, por el perdón gratuito del Señor. Pero la palabra de Dios es la que produce todo eso. Amén, amén. Y un último ejemplo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, solo por citar algunos, ¿cierto? En Deuteronomio 17, del 14 al 20, hablando de la figura de quién sería el rey, ¿cierto? Solo repaso el verso 15, el que Jehová escogiere, ¿cierto? Primero una elección, así como en el Nuevo Testamento se nos dice que, como decía usted al comienzo, es el Espíritu Santo quien llama. Aquí también en el caso del rey, ¿cierto? Guardando una proporción, pero hablando del liderazgo. Verso 16 dice que no aumentará sus caballos, ¿cierto? Como una especie de fortaleza para la guerra, para sí los caballos, dice. Sí. Verso 17, una advertencia respecto de las mujeres. Verso 18, ahí empieza de nuevo una relación del propio rey de Israel con un libro, ¿cierto? El libro de esta ley. Él tenía que tener una copia personal para su uso. El verso 19 nos dice qué iba a hacer con esa copia. La tendrá consigo y la leerá todos los días para guardarla, dice, y para ponerla por obra. Y en el verso 20 dice el resultado, para que no se eleve su corazón. Entonces, sin lugar a dudas, Pastor Iván, esto también nos deja ciertas características que siguen siendo necesarias hoy para pasar ya ahora al Nuevo Testamento, a la figura del pastor como tal, pero sin lugar esto también nos deja ver ciertas características que son necesarias, de las cuales me gustaría que usted nos destacara las más relevantes. Sí, bueno, es en primera instancia una dependencia total de la palabra de Dios, absoluta. El pastor que no depende completamente de la palabra de Dios va a depender de sus propias conjeturas y apreciaciones personales, muchas veces desviadas de lo que el Señor está diciendo. Va a reinterpretar las cosas en función quizás de su conveniencia o de quedar bien con la gente, pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, la leemos todos los días, vamos a ser instruidos, nosotros mismos vamos a ser transformados por la palabra y entonces vamos a poder enseñarla adecuadamente. Otra cosa interesante es la perseverancia y leerá en él todos los días de su vida, todos los días, constantemente, en forma permanente. En el caso del rey, si no tenía la constitución que estaba sobre la constitución, vamos a decir, ¿cierto?, con la cual gobernaba Israel, la constitución que venía del cielo, la ley de Dios, entonces se iba a desviar en cuanto a sus decisiones, iba a conducir al pueblo por caminos equivocados. Por eso debía perseverar en esto. Y lo tercero es que esto tenía que hacerlo para que no se enorgulleciera, para que su corazón no se enalteciera. ¿Y no es verdad que el ministerio pastoral tiene ese problema? ¿No es verdad que el ministerio pastoral llegamos en algunos momentos, y esto hemos de ser sinceros, más de alguno de nosotros se ha enorgullecido, nuestro corazón se ha envanecido en ciertas circunstancias, especialmente cuando la gente nos considera como referentes? Eh, y para que eso no ocurra, la palabra de Dios entonces nos coloca en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque somos ovejas con una función distinta nada más. Y como ovejas con una función distinta, hay uno solo que es la cabeza, que es el Señor Jesucristo, y entonces al someternos a Él, conforme a la palabra, nosotros estamos en el camino correcto. Obviamente que hay un sentido de autoridad que la Biblia menciona y que se menciona en el Nuevo Testamento, pero esa autoridad es tal solamente cuando nos mantenemos dentro de los márgenes de la palabra. Si nos salimos de los márgenes de la palabra, ya no existe autoridad alguna. Así es, amén. Ahora ya entramos más al Nuevo Testamento y yo quisiera en esta pasada dejar dos preguntas porque tienen mucha relación. Primero quisiera citar Efesios 4:11 y lo voy a leer literal. Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Eso como punto de referencia. Y eh, hoy en día hay muchos usos de palabras que nos pueden sonar más contemporáneas, más modernas, en lugar de la expresión de pastor. Digamos que
no solo la expresión, sino el contenido de lo que significa ser un pastor según la Biblia. Pero muchas veces lo contemporáneo empieza a invadir el término y llega a tal punto que termina cambiándole el nombre. Y hoy día vemos, por ejemplo, que muchas veces se habla de coach o de entrenadores espirituales, incluso yo he visto en alguna oportunidad. ah, y cuán fieles debiésemos ser, pastor, en ese sentido, no solo al término en vacío, sino al término que nos dibuja y que nos describe la Escritura. Y por otro lado, en la segunda pregunta, para claridad de todos mis hermanos, usted ya lo adelantaba al comienzo, pero lo digo igual, eh, ¿hay alguna diferencia entre pastor, obispo o anciano? ¿Hay alguna distinción bíblica respecto de eso? Así que le dejo esas dos preguntas que están relacionadas, pastor. Sí, bueno, el caso de la tergiversación que se ha hecho del ministerio pastoral es precisamente por, creo, dos causas esenciales. Esto no es dogmático en absoluto, es mi opinión personal nada más, pero dos causas que yo creo que son evidentes. Uno es el tratar de estar al tanto con las modas en un sentido. En el día de hoy se utiliza en términos seculares, ¿cierto? Mucho esta palabra del entrenador personal, del motivador personal y todo este tipo de cosas, o el motivador de masas muchas veces. Entonces se trata de actualizar las cosas, decir, bueno, pero un pastor también lo es, pero en términos espirituales, no, eso no es así, en absoluto. El concepto de pastor, como dijimos, tiene una connotación totalmente distinta. Primero, hay que decir que no es una invención moderna, porque a veces algunas personas, yo he visto, algunos creyentes dicen, no necesitamos pastores, no necesitamos iglesias, no necesitamos nada de eso. Y eso es absurdo, porque la Biblia es la que lo dispone. De hecho, los presbíteros o ancianos, ¿cierto? Como se traduce el término en nuestro lenguaje, fueron puestos por Dios. Dios fue el que estableció ese ministerio propiamente tal como usted menciona en Efesios capítulo 4. Los obispos o episcopos, ya estamos apuntando también a la segunda respuesta, ¿cierto? O la segunda pregunta, quiero decir, también los estableció el Señor. Y el pastor, como el poimén, como dice el término en el Nuevo Testamento, es exactamente lo mismo. Episcopos, presbítero y poimén es exactamente lo mismo. Es decir, pastor, anciano o obispo es igual y no connota ningún tipo, no tiene ninguna connotación de jerarquía de uno sobre el otro, en absoluto. Yo creo que muchos, especialmente los pastores que están con nosotros, saben eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado con tergiversar las cosas y tratar de acomodarnos a lo moderno. Y lo segundo, yo mencioné, lo primero es eso, tratar de acomodarnos, ¿cierto?, a la moda. Y lo segundo es también algo que hay en el corazón del pastor de mantener, de alguna manera, mantener la fidelidad de las personas a él mismo. Es decir, a mantenerse tras él, siguiéndolo a él, en lugar de seguir al Señor Jesucristo. Obviamente ahí hay dos conceptos cerrados, porque primeramente nosotros no entrenamos a la gente como un entrenador personal o como un motivador, porque lo que nosotros hacemos es entregar la palabra y después damos un paso atrás y vemos y nos asombramos con lo que el Espíritu Santo hace con la palabra en el corazón de las personas. Es Dios el que obra a través de su palabra y nosotros somos canales que transmitimos esa verdad y el Señor hace esa obra en el corazón de la gente. Y lo segundo, nosotros no estamos llamados a apuntar a nosotros, sino siempre a Cristo. El ejemplo más claro me parece de Juan el Bautista. Cuando van los fariseos, le envían una embajada, y en Juan capítulo 1, para preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, no, no lo soy. ¿Eres tú el Elías? Él dice, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? No, no lo soy. Y luego dice que apunta al Señor Jesucristo, dice, uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y luego dice a sus discípulos, cuando lo ve venir al Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando algunos de sus discípulos le dicen, pero mira, el que está al otro lado hace más, digamos, atrae a más gente, a más discípulos que tú. Y él dice, está bien, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿Entienden? Hay una clara
claro concepto que tenía Juan el Bautista de que el Señor era el punto, el enfoque que él debía tener en su ministerio, y no él mismo. Él era un instrumento. Y es bueno que nosotros los pastores entendamos eso. Los pastores somos instrumentos, no somos el fin es Jesucristo. El propósito es que las ovejas dependan de Él, lo amen a Él y lo sirvan a Él. Amén. Amén. Ahora ya hablando de, siendo mucho más específicos y hablando de las cualidades o calificaciones de un pastor. Esto es muy claro en el Nuevo Testamento y lo encontramos, hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 3 y también en Tito capítulo 1, versos 5 al 9. También está en otros textos, pero esos son los que frecuentemente son más usados. Yo solo, pastor, voy a nombrar los dichos en Primera de Timoteo y después le voy a hacer la pregunta. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción, no un neófito, de buen testimonio. Como podemos escuchar, ¿cierto? Son varios las calificaciones y en razón del tiempo, pastor, y en razón del tema que estamos tratando y en contraste con la primera charla, ¿cuáles quisiera usted destacar o cómo resumir de buena forma las calificaciones de un pastor desde el punto de vista del Nuevo Testamento? Si yo soy un creyente o si yo soy un pastor, mejor dicho, hablando en primera persona, cuáles debiesen ser mis características, ¿cierto? ¿Qué debiese yo reflejar? Y también cómo estas características tampoco son una especie de calificaciones de un super hombre espiritual. Me gustaría, pastor, que usted nos ilustrara en este sentido. Bueno, en primer lugar, lo que me parece que es importante recalcar es que la mayor parte de las características, excepto la que sea apto para enseñar, tienen que ver con el carácter del pastor. Tiene que ver con el carácter del pastor. Y la primera es la que determina todas las demás características cualitativas de carácter, ¿verdad? Que sea irreprensible. Ese viene siendo como la gota de agua que a través de la cual pasa la luz ¿cierto? Se manifiesta como el arco iris en muchos colores. La irreprensibilidad muchas veces ha sido mal entendida. La gente piensa que ser irreprensible significa ser sin pecado. Eso estaría en contraposición a lo que dice Juan. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, ¿verdad? Y la verdad no está en él, dice. Obviamente que no se trata de impecabilidad absoluta. Si fuera así, era imposible, todos tendríamos que renunciar. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que significa irreprensible? De una manera muy sencilla de poder entenderlo. Irreprensible debe ser un hombre, lo escribió alguien en un libro, debe ser un hombre de quien nadie sospeche mal proceder o inmoralidad. Fíjense que me parece muy interesante esta descripción. Dice, significa que un anciano o un pastor debe ser un hombre de quien nadie sospeche mal proceder o inmoralidad. Y yo añadiría otra cosa, y que no tenga nada escondido. Es decir, que no se le descubra nada o que esté en peligro de que se le descubra algo en su vida que él sabe que hizo mal, pero él lo está guardando, está protegiéndose de esa manera para que nadie lo descubra. Esto es irreprensible. No es una persona sin pecado, porque todos luchamos, incluso en nuestro propio corazón, lo que muchas veces la gente de nuestra iglesia ni siquiera sabe, nosotros luchamos en nuestro corazón con muchas cosas. Ahora, esta irreprensibilidad es lo que determina lo demás. Y podríamos entenderlo de esta manera. Irreprensible, ¿en qué cosa? En lo sexual, marido de una sola mujer. Irreprensible en el control de sí mismo, dice Pablo a Timoteo, sobrio. Es el control, es el equilibrio de una persona. Tiene el control sobre su temperamento, sobre su carácter.
Es irreprensible en eso. Es irreprensible en su relación con otros, no iracundo, no soberbio. Mm. Es irreprensible en su relación con el dinero, no codicioso. Primera de Pedro 5.2 también apunta al mismo concepto, ¿verdad? Y creo que una de las cosas más evidentes hoy en el ministerio o en el famoso, tristemente famoso Evangelio de la Prosperidad es precisamente la codicia del liderazgo. No codicioso, eso es en relación con el dinero. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero? Es una cosa importante que nosotros debemos considerar. Si estamos en el ministerio para ganar plata, entonces, bueno, retírese y vaya a otro lugar y trabaje en otra cosa y entonces pueda cumplir con su propósito. Pero el ministerio no es para eso. Irreprensible en cuanto a la relación con su familia, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Debe ser irreprensible también en ese sentido. Ojo, aquí un detalle, no en el sentido de que él va a determinar que sus hijos sean creyentes, porque esa es obra de la gracia de Dios, Amén. sino en el sentido de que él va a tener una familia constituida adecuadamente, donde sus hijos van a estar, mientras estén bajo su techo, bajo sujeción. En el sentido de que va a tener una relación adecuada con su esposa. Irreprensible en relación con los necesitados, hospedador, dice. Esa es una de las características, ¿cierto?, que menciona y que a veces pasamos también muy así superficialmente. Irreprensible en relación con los de afuera, de buen testimonio. Y aquí también es necesario hacer un alcance. De buen testimonio no significa que la gente no va a hablar mal de nosotros como pastores, sino significa que no van a tener razón cuando hablen mal de nosotros. Ujú. No sé si entienden la diferencia, Amén. porque es Sí. imposible que las personas hablen, digamos, nos calumnien, como dijo el Señor Jesucristo, o hablen mal de nosotros mintiendo. El punto es que no tengan razón Mm. cuando están hablando mal de nosotros. Entonces, irreprensible en relación con los de fuera e irreprensible en relación con la palabra, apto para enseñar. Lo último viene siendo como el trabajo, digamos, con el cual apacienta las ovejas, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Que es el instrumento esencial para poder cumplir con su ministerio. Pero antes tiene que manifestar este carácter. Ahora, una cosa importante. Manifestar este carácter no significa que va a manifestar este carácter en una forma absoluta, siempre, completamente, en todos los aspectos, porque eso sería impecabilidad, sino que va a hacer su estilo de vida, va a ser su forma de vida, va a ser el camino que él, por el cual va a transitar en forma permanente. De tal forma que el carácter otra vez está por sobre cualquier don de enseñanza. Puede haber una persona extraordinaria en retórica que pueda atraer la atención de mucha gente, pero si estos requisitos no están en la persona, entonces no estamos hablando de un ministerio pastoral. Cuidado con eso, porque a veces colocamos mucho énfasis en la capacidad que tiene esa persona para atraer la atención de la gente. Pero debemos colocar mucho énfasis en el carácter de esa persona. ¿Por qué? Porque la Biblia lo hace. Y estos requisitos bíblicos que menciona el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no son negociables. El Señor no baja su estándar. Es decir, así como fue al principio, así también es en el día de hoy y así será siempre. Por eso es que no todo aquel que dice que es un siervo de Dios es un siervo de Dios. Amén. Amén. Nos da el Señor, ¿cierto? El Espíritu Santo nos da un parámetro claro en este sentido, Pastor Iván. Para finalizar las preguntas de hoy, quiero dejar una pregunta en relación, porque estamos describiendo las consideraciones, las cualidades del pastor desde el punto de vista bíblico, pero también es importante las consideraciones desde la iglesia hacia el pastor, entendiendo, claro está, que este sea un pastor en la normativa que la Biblia nos muestra, por así decirlo, tal como lo ha explicado recién el pastor. Y ahí hay varios textos, Pastor Iván, que nos hablan de eso. Por ejemplo, Hebreos 13:7, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque velan por vuestras almas,
Luego el 13:17, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, testigo de los padecimientos de Cristo, ah, que participen de la Ahí, gloria que será revelada. ahí está en 1 de Pedro 5. Primera de Pedro 5, perdón, Sí, me salté uno, me sí. salté uno. 13:17. Obedeced a Sí. vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Y el anterior, 13:7, acordaos de vuestros pastores. Y aquí, como hemos hablado durante toda esta charla, que os hablaron la palabra de Dios. Y aquí también algo muy importante, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y tal como usted decía, pastor, estas cualidades que están en Primera de Timoteo capítulo 3 no son exclusivas para los pastores. Por eso el texto acá complementa muy bien que tenemos que imitar esa fe, por así decirlo. El pastor va un paso adelante, pero en un sentido es una persona más capacitada espiritualmente para vivir en conformidad a la Escritura. Se espera que todos los creyentes tengamos un estándar, ¿cierto?, bíblico de vida en el poder del Espíritu Santo, claro está. Y por último, ¿cierto? En Primera de Pedro 5:1, y bueno, ahí lo leí equivocado, pero después, Primera de Pedro 5:5, igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Leídos esos textos, pastor, ¿cómo la iglesia local, cómo una iglesia local debe tener estas consideraciones también hoy en día, ¿cierto? En una época donde la rebeldía, ¿cierto? Estaba por todos lados y sin lugar a dudas la rebeldía también se infiltra en la iglesia local, en el pensamiento de los jóvenes y ya no quieren nada con ninguna autoridad, pero aquí la palabra nos está mandando a tener ciertas consideraciones hacia el pastor. ¿Qué nos puede decir, pastor? Sí, bueno, en primera instancia yo creo que hay que colocar las cosas en equilibrio. Hay dos extremos aquí. Un extremo es donde el pastor se enseñorea de la grey y donde es una especie de dictador y todos tienen que obedecer ¿cierto? Y someterse a lo que el pastor diga, absolutamente, muchas veces ni siquiera con respecto a lo que dice la Biblia, pero lo dijo el pastor es la persona que ora por mí, si no el pastor no va a visitarme y no ora por mí, entonces parece que no va a escuchar el Señor. Esa es una exageración y yo diría que es precisamente una forma de enseñorearse la grey, que es un extremo. Mm. Y el otro extremo es decir, bueno, el pastor no importa que Mm. pase con él, no me interesa lo que ocurra, lo único que quiero es que, como dicen algunos, que haga la pega, que haga el trabajo. Eso es lo único que importa porque para eso le pagamos, dicen algunos, ¿cierto? Entonces ahí hay otro extremo, se fijan dos extremos que no son bíblicos. Noten que en Hebreos capítulo 13, versículo 7, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Por qué a, coloca eso como principal? Porque esa es la tarea principal. ¿Cómo se apacienta la grey con la palabra de Dios? ¿Cómo se alimenta el rebaño espiritual con la palabra de Dios? ¿Cómo es cambiada la gente con la palabra de Dios? Entonces, que os hablaron la palabra de Dios. Y para eso, allí se implica también que la grey está atenta a lo que está diciendo el pastor y está con su Biblia revisando si es efectivamente la palabra de Dios que el pastor está compartiendo con ellos. Lo segundo que aparece allí es que hay que considerar, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta. Noten qué Mm. interesante también. No solo hizo la tarea de forma adecuada al darnos la palabra de Dios, que es el instrumento que Dios dejó para nuestro crecimiento espiritual, sino también se condujo de una manera consecuente con la palabra de Dios. Considerad su conducta. Esta palabra aparece varias veces en hebreo, considerad aquel, dice en el capítulo 3. Y dice, puesto los ojos en Jesús, es una forma también, es una palabra similar, considerar Ujú. a Jesús. Y aquí está diciendo, considerad a vuestros pastores, pero dice que hemos de considerarlos en función de su conducta. Amén. Y aquí es donde hay una división muchas veces entre los, como decíamos hace 2 semanas atrás, los impostores y los pastores. Un pastor, genuinamente, un pastor llamado por Dios y puesto allí por el Señor, es una persona que no solo enseña la palabra de Dios tal como ha sido revelada, sino que es una persona que es consecuente con esa misma palabra, se somete a ella.
Y entonces, en tercer lugar, está diciendo, miren al pastor en esto, y miren al pastor y observen su conducta, y entonces imiten su fe. ¿Entienden? Es decir, la fe de la persona no es un asunto de un asentimiento intelectual o de palabras simplemente que salen de la boca de un siervo del Señor, sino que la fe se plasma en su vida, en su conducta. Y una vez que ellos estén adecuadamente seguros de que eso es así, que es consecuente, no perfecto, ¿cierto? Sino consecuente, entonces imiten su fe. Y luego le habla también en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y aquí hay un sentido de autoridad, si ustedes lo perciben claramente, ¿cierto? Y sujetaos a ellos, pero sujetaos a ellos, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? Otra vez tenemos que tener el panorama completo cuando esos pastores hablen la palabra de Dios y cuando esos pastores se sometan a la palabra de Dios. Yo dije hace un momento atrás, cuando nos salimos de los márgenes de la palabra de Dios, yo les digo a todos los hermanos de todas las iglesias, no tienen nada que someterse a su pastor. Porque ustedes se someten a los pastores en función de que los pastores se sometan a la palabra de Dios. Amén. Sujetaos, dice a ellos. Y aquí luego dice, ¿cuál es la razón de esta sujeción? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Noten lo interesante que aquí hay enseñanza para la Grey, también para el pastor de la Grey. Dice, porque ellos velan por ustedes. Pero también es para nosotros porque dice que un día daremos cuenta por esa función que el Señor nos entregó para guiar y conducir a las ovejas que Él ganó con su propia sangre. Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Obviamente nosotros pasamos por tiempos también duros y los hermanos, yo no tengo problema en decirle a los hermanos, estoy pasando por un tiempo difícil y no hay problema en eso porque debemos ser transparentes y sinceros. De esa manera también hay una conexión con ellos, hay una identificación con ellos. El pastor no está como un súper espiritual, como usted dice. Los súper espirituales no existen. No existen. Todos luchamos con cosas. Y también los hermanos luchan con cosas difíciles. Y eso nos va dando no solo una identificación, sino que también va despertando en nosotros mismos los pastores una suerte de paciencia. El Señor nos va moldeando, también nos va haciendo más pacientes cuando se trata de corregir a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos luchando con muchas cosas como ellos lo están. Amén. Bueno, Ahora, Pastor Eduardo, obviamente necesitamos también, me parece a mí, ir a Primera de Pedro, capítulo 5, un momento. Mencionamos al pasar hace un rato atrás los conceptos, ¿cierto? Estos conceptos griegos que se traducen anciano o que se traducen presbítero o pastor, o obispo o pastor. Y aquí hay cosas interesantes que me parece que el apóstol Pedro dice. En primer lugar, en el versículo 1, él se coloca a la par con el resto de la grey. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Con el resto de los ancianos, quiero decir. Pedro era un apóstol, ¿verdad? Y no se coloca sobre ellos, sino que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Es decir, no hay un sentido de echar la jerarquía encima. Yo también soy un anciano igual como ustedes. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación. Implica, ese es el sentido de la palabra. No por obligación, no porque es un deber, una carga pesada, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que preparar el sermón, estoy cansado. No de esa manera, todos nos cansamos y claro, hay momentos en que estamos agobiados a veces por las situaciones, pero ese no es el sentido del servicio, sino con ánimo pronto, dice, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Notemos que aquí cuando dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ahí está la palabra que se traduce por obispo. Es la palabra episcopos y se traduce obispos, y aquí se traduce a nuestro lenguaje
cuidando de ella, cuidando. ¿Por qué? Porque literalmente un obispo es un sobreveedor. Es un sobreveedor y habla de la diligencia con la cual tiene que observar a la grey y tiene que ver cuáles son las circunstancias y situaciones que está pasando la grey y los peligros que puedan estar acechando a la grey, y entonces está observando y viendo dónde están las dificultades y entonces atacando el problema antes que esto pueda producir una situación de mayor complejidad en la iglesia. Un ejemplo claro, Pablo cuando le escribe a los colosenses. Todos sabemos cuál es el contexto de la carta a los colosenses, yo creo que la mayoría lo conoce, y tiene que ver con el peligro de la herejía que todavía estaba en ciernes, estaba en semillas y que después en el siglo II se manifestó completamente, que es el gnosticismo. Y el apóstol Pablo está, vamos a utilizar este término coloquial, está oliendo que algo está alrededor de la iglesia que puede ser un peligro grave para la iglesia. Y entonces, ¿qué hace? Obviamente le escribe la carta a los colosenses, a la iglesia de Colosa y a la iglesia que estaban también en ese sector del Asia Menor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos estén apercibidos de la verdad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Notan? Mirad que nadie os engañe. Eso hace un sobreveedor. Eso hace un episcopo. Eso hace un obispo. Eso hace un pastor. Eso hace un anciano. Es decir, está preocupado para proteger a la grey. Y por eso es tan importante que los pastores aprendamos a entender los tiempos, a discernir los tiempos. Por eso es tan importante que los pastores sepamos cuál es la filosofía subyacente en la cual se encuentra la iglesia, cuál es la ideología predominante que va a afectar necesariamente a la iglesia para poder advertir a la iglesia con anticipación. También el apóstol Pedro utiliza, por supuesto, la palabra poimene en el versículo 2, apacentar la grey de Dios. Y ahí está, dice, pastorea la grey de Dios. Y aquí está poniendo énfasis en qué cosa, en la alimentación. ¿Cómo yo cuido a la grey de Dios? No solo despertando, diciendo, miren, hermanos, hay un peligro que se cierne sobre la iglesia, pero ¿cómo yo ayudo a la grey? Con la palabra de Dios. En la medida en que la gente tenga más convicciones en su corazón, más firme va a estar frente a las situaciones contingentes que la rodean. Entre más convicciones tenga la iglesia, raíces más sólidas, más profundas estén en la palabra de Dios, entonces va a resistir los vientos tempestuosos que vengan sobre la iglesia. Por tanto, esta función es esencial. Y luego, ¿cierto? Y en el versículo 1, como mencionamos, menciona la palabra presbítero, anciano. Yo anciano también como ustedes. Y parece ser el énfasis ahí en la experiencia. Ahí parece estar el énfasis en la experiencia. Recuerdan que Pablo dijo no un neófito en una de las características, es uno de los requisitos para el pastorado, no un neófito, no una persona nueva, no una persona que llega de repente a la iglesia, ¿cierto? Y exhibe características de una persona diligente, quizás inteligente, con cierto conocimiento fácil de las escrituras, sino alguien que tenga una cierta experiencia. Una experiencia que no solo tiene que ver con el paso de los años, sino que tiene que ver con su relación con Dios. Cuando alguien entiende que lo esencial en su vida es su relación profunda, íntima con Dios, entonces esa persona va a crecer en experiencia mucho más rápido que otra persona que ha pasado 40 años quizás y que no tiene una mayor profundización en su relación con Dios por medio de la palabra. Entonces se está diciendo, miren, el episcopo tiene que vigilar sobreveer para poder descubrir cuáles son las cosas que están afectando a la iglesia, y entonces el pastor, aquí está el otro concepto, tiene que alimentar con la palabra de Dios, porque en la medida en que la palabra de Dios es más firme y fuerte en el corazón de las personas, menos posibilidades van a haber de que ideologías o filosofías externas puedan afectar a esos hermanos, a esa grey. Y tiene que ser una persona que tenga una cierta experiencia para que esto no pueda caer en el lazo del diablo. Por si es una persona joven, se va a enorgullecer fácilmente y puede desviarse del camino. Y cuando se desvía del camino
un pastor, un siervo de Dios, obviamente esto va a afectar a toda una iglesia. Amén. Bien, el tiempo de interacción de preguntas ha terminado, así que ahora le doy paso a Cristian, quien está seleccionando algunas preguntas para interactuar con los hermanos que están presentes. Gracias, Pastor Eduardo. Bueno, en primer lugar quiero aprovechar estos minutitos para saludar a los hermanos. Me han dicho también de dónde se están conectando, hermanos de Ecuador, de Argentina, de Santiago, y también acá a nuestros hermanos saludamos afectuosamente que nos escuchan desde el Seminario Bíblico Guillermo Strong, ahí en Temuco. Bueno, Pastor, para aprovechar bien el tiempo, hay una pregunta bastante puntual y también respetando en el orden en el cual llegaron. Y tiene que ver con una pregunta que quizás pueda ser controversial, pero la vamos a hacer también. Dice, ¿la mujer como pastora es admisible? Esta pregunta la hace Juan Carlos Jiménez desde Buenos Aires, Argentina. Sí, bueno, la Biblia, en los mismos requisitos que nosotros mencionamos hace un rato atrás, habla, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y ahí está hablando en términos masculinos, es decir, el término, el concepto es masculino. Y en todo el resto de las escrituras lo vemos claramente que es así también. Nunca en el Nuevo Testamento nosotros escuchamos de una pastora. No existen bíblicamente. Y le podemos dar muchas vueltas al asunto y podemos decir, no, pero puede enseñar igual. No, si no se trata de eso, se trata del orden que el Señor dejó establecido. No es un concepto de machismo en este sentido, sino se trata de lo que Dios dejó establecido. Noten una cosa interesante. El Señor Jesucristo llamó a 12 personas, ¿cierto? Para que, Marcos capítulo 3, versículo 13 dice, y los llamó así a los que él quiso, ¿verdad? Es decir, una expresión de su soberana voluntad, para que estuvieran con él y los envió a predicar y los dotó con capacidades especiales, ¿cierto? Con poder para que hicieran esa tarea. Ahora, el Señor Jesucristo, si había alguien que podía decir, voy a llamar a mujeres al ministerio, lo hubiese hecho, hubiese llamado apóstolas, ¿cierto? No sé si el término existe, pero sino que llamó a 12 hombres. Y a través de esos 12 hombres el Señor estableció la iglesia, y a través de esos 12 hombres también el Señor multiplicó las iglesias con ancianos, con presbíteros, como ocurrió con el apóstol Pablo cuando fue plantando iglesias en diferentes partes del Asia Menor y en Europa inclusive, y siempre estableció ancianos. Siempre está en términos de masculinos, no en femenino. Y otra vez, insisto, no se trata de una discriminación, se trata de lo que Dios estableció. Nosotros no podemos cambiar el orden que Dios ha dejado. Amén. Muchas gracias, Pastor. En segundo lugar, hay una pregunta que también tiene algo que ver con lo que vimos hace 2 semanas y dice así. Christopher Romero dice lo siguiente: ¿es válido creer en el llamamiento de alguien solo porque tuvo un sueño en vez de someterse a la Biblia y dejarse llamar como el libro de los Hechos? No, en absoluto. Yo no veo que sea así. Ahora, en el Antiguo Testamento alguien va a decir, bueno, pero el Señor dijo, el que tenga un sueño que lo cuente, ¿cierto? Como si era de mi parte. Pero allí no está hablando del ministerio pastoral propiamente tal en ese contexto. En el Nuevo Testamento no vemos que el apóstol Pablo tuvo un sueño, ¿cierto? Donde le dijo el Espíritu a Bernabé y a Pablo y Bernabé, ven y te enviamos a las misiones, sino que es siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que guía, la que conduce. El Espíritu Santo dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. En el día de hoy, ¿cómo llama el Señor? A través del Espíritu. ¿Cómo obra el Espíritu? A través de la palabra de Dios. Él inspiró la palabra y en consecuencia utiliza la palabra también para el llamamiento. Esto tampoco es dogma lo que voy a decir, pero a mí el Señor me llamó efectivamente a través de la palabra. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y luego en 2 Corintios 5:15 me dijo, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, en términos personales, eso impactó mi corazón. Entonces, evidentemente,
era un llamamiento de parte del Señor. Y eso se va corroborando con otras cosas, por supuesto, en el proceso. La misma iglesia va considerando el llamamiento y lo va corroborando. Sin embargo, es el Señor que llama por medio de su palabra. Y aquí hay una cosa muy importante. Si el Señor me llamara por un asunto, por un sueño, ¿cierto? Por un sentimiento, una emoción que yo dije, no, yo tengo que servir de esta manera al Señor. ¿Y qué va a pasar cuando vengan las situaciones difíciles en el ministerio? ¿Dónde me voy a basar? ¿Dónde voy a tener el fundamento, la solidez para decir, en efecto, aquí tengo que estar y no me voy a mover de aquí y voy a dar mi vida hasta el último momento por servir al Señor? ¿Dónde va a estar la convicción? La convicción siempre está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia nunca. Y en más de 21 años que tengo de ministerio, cuando he pasado por situaciones difíciles, el Señor me sigue diciendo, trabajar no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. ¿Me entienden? Hay una solidez, un fundamento inamovible que no cambia, que es el llamamiento por medio de su palabra. Amén. Gracias, pastor. Siguiendo en esta misma línea y aprovechando que ustedes obviamente respondan la siguiente pregunta, ahí en Efesios 4:11 dice que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La pregunta es la siguiente, de esos ministerios, ¿cuál sigue vigente o qué podría decir al respecto? ¿Por qué están nombrados ahí junto con pastores y maestros? Sí, eso es interesante porque me parece que el mismo contexto de la carta puede explicar eso. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez. ¿Y a quiénes usó el Señor? Porque obviamente la piedra angular es el Señor Jesucristo, pero ¿a quiénes usó el Señor para colocar el fundamento de la iglesia? A los apóstoles y profetas. Una vez que está puesto el fundamento, entonces es necesario apóstoles y profetas. No. ¿Me entienden? Entonces, en términos, fíjense, estamos hablando en términos restrictivos. En cuanto a lo que significa el término o a la labor que se realiza, obviamente que podemos decir, bueno, sí, cada uno de los creyentes es un apóstol, porque todos somos enviados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque el término apóstolo, ¿cierto?, significa enviado. Entonces, en esos términos amplios sí podemos decir, pero no en términos restrictivos en cuanto a ministerio propiamente tal, porque los apóstoles tenían que ser, como bien sabemos, testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Incluso desde el momento en que el Señor Jesucristo los llamó, y eso fueron, bien sabemos, 12 personas, y sabemos que uno fue desechado porque nunca fue un verdadero apóstol, y el apóstol Pablo, ¿cierto? Y Matías, como dice después en el libro de los Hechos, que fue llamado en reemplazo de Judas. Una vez que murieron ellos, ya no existen apóstoles, porque ya no son necesarios. De hecho, la escritura fue traída a nosotros a través de hombres, de personas, no todo el Nuevo Testamento, pero de hombres y mujeres, o sea, de hombres, quiero decir, perdón, que el Señor escogió soberanamente y muchos de ellos eran apóstoles del Señor Jesucristo. Y los profetas fueron necesarios en el tiempo en que todavía el canon de las escrituras no se había completado. Cuando ya se completó el canon de las escrituras, la revelación en los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo ya estaba completa, ¿cuál es la necesidad de profetas en ese sentido? Y estoy hablando de profetas en el sentido de profecía predictiva. Ahora, otra vez, este segundo concepto también puede ser aplicado a todos y cada uno de los que predicamos y enseñamos la palabra, ¿verdad? Es decir, al concepto de profeta. No en el sentido específico del término, en términos predictivos, sino en términos de que nosotros hacemos siempre un llamado al arrepentimiento, y esa era una labor fundamental de los profetas. Se confronta el pecado, se llama al arrepentimiento y se apunta a Cristo. En ese sentido, cada uno también podemos serlo. Pero evangelista, pastor y maestro, eso evidentemente permanece todavía entre nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor edifica su iglesia, de esa manera el Señor estructura
o mejor dicho, la doctrina va siendo el nutriente principal a través de instrumentos que el Señor ha llamado para esas funciones específicas. Yo sé que no se puede dar una respuesta profundizando en cada texto, pero en general eso es lo que podemos decir. Gracias, pastor. Usted utilizó ahí una palabra, ¿cierto? Lo necesario. El Señor, en su soberanía, utiliza a pastores, maestros, evangelistas, porque Él cree que es necesario para su iglesia y así lleva a cabo su obra. Así que, Sí, si me permite añadir algo, porque también lo dijimos durante la charla, justamente el Espíritu Santo decide, ¿cierto?, imprimir las características o los requisitos de un pastor, tanto en primera de Timoteo 3 como en Tito, y bueno, en todos los textos que vimos. Y eso también debe llamar nuestra atención. Hay muchos argumentos respecto del apostolado, pero eso debe llamar nuestra atención, porque si el Señor hubiese pensado en la necesidad del apostolado como una característica, o más bien como un ministerio para la iglesia de todos los tiempos, sin lugar a dudas hubiese dejado los requisitos del apóstol y no el del pastor explícitamente ahí impreso en la escritura. Solamente eso quería añadir. Muy bien, gracias, pastor. pastor, hay una pregunta también interesante, pasando quizá a otro tema, pero que también se adecua al contexto, vamos a decir, de la iglesia en general, hablando, ¿cierto?, chilena. Y tiene que ver con lo siguiente, dice, ¿es más sano para un ministerio que el pastor se mantenga al margen de la administración económica? Y añade, ¿y de qué otras cosas se debe mantener al margen el pastor para que su ministerio sea bíblico o esté bien cuidado? En ese sentido. Bueno, es esencial, diría yo, que se mantenga al margen de esa primera parte de la pregunta. El pastor va a administrar a las ovejas y no va a administrar los dineros de las ovejas. Esa es una cosa importantísima que tenemos que tener claro. De hecho, independiente de la forma en que se establezca, por ejemplo, la ofrenda o el diezmo, como quieran llamarle, a mí no me llama la atención, ¿cierto? Cuando se empiezan esas discusiones, diezmo, no diezmo, si ofrenda. Para mí es ofrenda y se puede dar, ¿cierto? Lo que yo veo en la Biblia, que siempre de corazón y voluntariamente. De partida, yo creo que el pastor no solo no tiene que ver con la administración de los recursos, sino también no tiene que ver con saber quiénes son las personas que dan o quiénes son las personas que no dan. Porque eso lo condiciona necesariamente, lo puede condicionar. Cuando aquí la Biblia dice, no codicioso de ganancias deshonestas, está hablando precisamente de que de alguna manera ese requisito asume que la codicia es una cosa que está en el corazón del hombre. Entonces, así como los mandamientos están en negativo, ¿cierto? No matarás, no codiciarás, no adulterarás, no. Todo esto es porque se asume que el pecado del hombre está intrínseco, este pecado remanente todavía en el corazón de nosotros y debemos luchar contra eso. Y entonces, cuando el pastor se preocupa de la administración de los recursos, entonces la situación se pone compleja en los recursos materiales, porque puede ser que pueda ser seducido por estas ganancias que no le corresponden a él. Y lo segundo que mencioné, que no creo que tenga que estar al tanto de quién da y quién no da. Debe haber una administración aparte de los recursos. Obviamente que las decisiones se toman en conjunto con el liderazgo de la iglesia, las decisiones de cómo se van a usar los dineros, ¿cierto?, para el progreso de la obra, pero lo que tiene que ver con el pastor recibe un sustento, como le llamamos normalmente, un sustento pastoral, y que no lo determina él ni lo pide él, sino que la misma iglesia es la que lo adjudica, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, y ahí está hablando en términos ciertos de poder recibir también su sustento. Creo que la pregunta se responde ampliamente. ¿Hay espacio para una pregunta más, pastor? Sí, por supuesto. Ya. La hermana Nayadet Jiménez nos dice, la idea de pastor impostor generalmente podemos asociarla a un lobo rapaz, vale decir un falso creyente.
podríamos también considerar como impostores a creyentes genuinos, pero que no deberían estar ejerciendo el pastorado, sea por inmadurez de carácter o por falta de aptitud para enseñar. Bendiciones, nos dice la hermana Nayadet. Excelente pregunta, excelente pregunta. A ver, aquí hay dos cosas me parece que son muy importantes. Primero, cuando tú estás haciendo algo que el Señor no te llamó a hacer, estás en el lugar equivocado. Y cuando tú no estás haciendo algo que el Señor te llamó a hacer, estás desobedeciendo al Señor. Es decir, en cada uno de los casos hay un error de apreciación y quizás tú te entusiasmaste con el ministerio y consideraste, no sé, en un momento determinado hubo algo que pasó en tu corazón y te emocionaste y dijiste, sí, yo quiero servir al Señor, no hay nada más lindo que servir al Señor. Dice la Biblia, el que anhela obispado buena obra desea, pero no solo eso es importante, sino tener la convicción de que en efecto es un llamado de parte del Señor. Y si es un llamado de parte del Señor, esas características que el mismo Señor te demanda van a ser puestas en ti por la gracia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, Sí. si en efecto, como dice la hermana, una persona está en el pastorado, pero no fue llamada para el pastorado, se va a dejar en evidencia producto de que las aptitudes o las características o los requisitos que menciona la Biblia no se van a dar en él. Y entonces va a hacer más daño en la obra que fuera de ella. No en el sentido de que no sea un creyente o que quizás ni siquiera lo haga con conocimiento de eso, sino sin darse cuenta, pero obviamente está en un lugar al cual el Señor no lo llamó. Y allí es donde está la importancia de la iglesia, ¿se dan cuenta? Porque ¿quién es la que va viendo, evaluando eso? Obviamente la iglesia. La iglesia se va dando cuenta y va diciendo, no, ese no es el lugar donde este hermano debe estar. Amén. Recordando también que, o sea, uno puede servir de distintas maneras, no es necesario que o va a obtener mayor bendición si sirve como pastor o diácono o de las múltiples formas que hay de servir en la iglesia. Así es, no se necesita, y en este sentido no se necesita una función, digamos, vamos a decir, oficial para poder servir. De hecho, la mayor parte de los ministerios nacen en la iglesia, y aquí voy a utilizar un concepto que uno va descubriéndolo paso a paso, que la iglesia es un organismo, y un organismo vivo crece y se manifiesta en cuanto a los dones y todo esto en una forma lógica, en una forma donde no hay que exigir. Por ejemplo, un organismo vivo no se le debe exigir que crezca, el organismo vivo va a crecer naturalmente. Y en este aspecto, por ejemplo, yo veo que los hermanos vienen y comienzan a trabajar en la iglesia, y entonces el liderazgo de la iglesia empieza a ver, y los pastores empiezan a ver y dicen, este hermano tiene el don de servicio, es evidente y se nota, no porque él buscó una función específica, sino porque él está realizando una tarea, porque entiende que el Señor lo llamó a servir de esa manera. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿a quiénes llama el Señor? A quienes están ocupados sirviendo al Señor. ¿Dónde estaba Pablo y Bernabé cuando fueron llamados por el Espíritu Santo? Estaban ministrando, dice, en la iglesia de Antioquía. Entonces, en ese sentido, es muy importante ver que no se trata necesariamente de funciones oficiales, sino se trata de servir al Señor todo el tiempo, en cualquier lugar donde el Señor quiera que yo lo sirva. Y eso no me hace menos ni me hace más. No me hace más importante delante de Dios ni menos importante. De hecho, probablemente, y esta es una conjetura, absolutamente, pero probablemente hay personas que nunca tuvieron una función oficial y van a recibir del Señor. El buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Los héroes anónimos. Así es. Y pastor, no me quiero desviar del tema, pero solamente no puedo dejar de decir también esa otra de las razones por la importancia que tiene la iglesia local, y vamos a añadir presencial, ¿verdad? Porque ahí es donde todo esto ocurre. Y se ve lo maravilloso del obrar de Dios. Amén. Bueno, no sé si tienen algo más que agregar, pastores, porque preguntas ya no tenemos más por hoy día. Pastor Eduardo.
Solo meditaba en algo mientras usted hablaba y me acordaba de 1 Corintios capítulo 12, de ahí en adelante, ¿cierto? En el mal funcionamiento de los dones y de dones protagónicos. Y justamente porque mientras usted hablaba, la palabra que se me vino a la cabeza es armonía. Imagina que todos que quisiéramos ser pastores, no habría armonía. Y así son necesarios hombres y mujeres, porque el tema del pastorado, ¿cierto? O del llamado, no es una cuestión de dignidad, sino que es una cuestión de rol asignado por Dios. Entonces, si cada uno de nosotros hace lo que el Señor le mandó a hacer como miembro, como muy bien lo expone, la iglesia se va a beneficiar, tu iglesia local se va a beneficiar en la medida que cada uno de nosotros haga el ejercicio que Dios le mandó a hacer. Por eso es importante que cada uno, en su relación personal con el Señor, a la luz de la palabra, entienda qué es lo que Dios le dio, porque eso va a bendecir, eso va a edificar, eso va a hacer que la iglesia se desarrolle. Así que solamente eso, pastor. Muy bien, sí, eso es muy interesante. ¿Quién determina dónde cada uno va a servir? Es Dios. Él es el dueño de la iglesia, es Jesucristo Amén. el que establece eso y lo hace por medio de su Espíritu. Así que es importante, hermanos, y esto lo recalco al finalizar, la iglesia local es fundamental. Es fundamental. Ame a la iglesia local. En el día de hoy, y esto es un pensamiento general, pero hay muchos hermanos, lamentablemente, que creen que pueden ser guiados por Internet, pueden ser pastoreados por Internet. Y no es eso el pastorado. Pueden ser discipulados por predicaciones que hay en abundancia en Internet. Eso no es pastorado. Los hermanos tienen que entender que la iglesia local y que Él los conoce a él, y ellos conocen a los pastores de su iglesia local, en esa armonía, en esa interacción se va produciendo ese crecimiento que tanto necesitamos. Amén. De tal manera que, hermanos, si los domingos tiene, no sé, a la misma hora que su pastor tiene la exposición, hay 200 exposiciones más en internet y estoy quedándome corto, ¿cierto? Bueno, escucha a su pastor y no a todo el resto. Yo conversaba con un conocido pastor de República Dominicana, un amigo, un buen amigo, el otro día y me decía, bueno, nosotros estamos colocando algo ahí para que los hermanos prefieran su iglesia local, porque eso es lo que el Señor ha establecido como el corazón de la obra de Dios en la iglesia local. Amemos la iglesia local, amémonos el uno al otro y también tengamos paciencia el uno con el otro y corrijámonos el uno con el otro, pero ayudemos también el uno con el otro en esta armonía que es tan necesaria. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar con nosotros y esperamos que haya sido de bendición este tiempo. Estamos reuniéndonos, si el Señor lo permite, en 2 viernes más. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.